¿Qué tal, campeones? El día vamos a preparar una receta que muchos de ustedes me han pedido en los comentarios y vamos a preparar nada más y nada menos que la gelatina de negra a base de pata de res. Es una receta que contiene mucho colágeno y es muy ideal para aquellas personas que tienen osteoporosis o problemas articulares. Entonces deben incluirla, deben animarse a preparar esta receta. Debemos tener especial atención en las patas que hemos comprado o conseguido. Deben de estar sin pelos, deben de estar quemadas, limpias, y no vamos a añadir los cascos de estas. Vamos entonces a añadir más o menos 1,5 kilos, que es lo que pesa una pata de res, junto con un poco de agua durante 1 hora, la cual vamos a llevar a cocción en una olla a presión, porque si la llevamos en una olla normal se nos va a demorar casi 4 veces el tiempo de la cocción requerido. Vamos a añadir las patas de res a la olla a presión, esto con el fin de quitar impurezas, agregándole agua hasta que lo cubra, y vamos a llevarlo a cocción durante 1 hora. Esta cocción eliminará gran parte de la grasa que contienen estas patas. La cocción la vamos a realizar a fuego medio. Pasada entonces la primera hora, vamos a dejar que nuestra olla a presión saque el vapor. Normalmente no vamos a utilizar cuchillos ni ningún elemento para facilitar la liberación de este vapor. Después vamos a destaparla. En sí el agua no es que haya que botarla, deshacernos de ella, sino más bien añadirla en un recipiente donde vamos a sacar toda la grasa, la mayor cantidad de grasa posible de la preparación, y algunos sedimentos o restos que son indeseables en nuestra preparación de la gelatina. Entonces vamos a dejar que se siente un poquito, que se enfríe esta agua, y vamos a separar la grasa de la parte del colágeno que tenemos inicialmente. Lo que debemos buscar es retirar la grasa de la parte que se almacena en la parte superior. Así hasta obtener un agua más o menos clara. No van a retirar totalmente la grasa, pues porque es prácticamente muy complicado. No se preocupen, esto va a haber un proceso después donde vamos a terminar de retirar la grasa totalmente. Así que la idea es que quede lo más clarita posible con la menor cantidad de grasa. Aquí pueden ver claramente la cantidad de aceite o grasa que se sacó en la primer filtro que hemos realizado después de la cocción de 1 hora. Este es el subproducto que vamos a utilizar nuevamente. Vamos a depositarlo en la olla. Bueno, pueden también con el uso de una cuchara, una palita de estos, eliminar las partes que están en los laterales. También son impurezas que no deseamos. Nuevamente vamos a agregar agua hasta que cubra las partes de pata de res que tenemos en la olla, adicional al agua que hemos añadido previamente. Ahora sí vamos a llevarlo 2 horas a fuego medio. 2 horas después ya nuestra pata de res se ha cocinado. En este punto los huesos se deben retirar muy fácil, debido a que ya se ha cocinado lo necesario. Así que vamos a sacar primero todo lo que son los huesos. Lo que pueden hacer es añadir toda la parte del tejido conectivo en un recipiente para que se enfríe un poco y después retirar más fácilmente los huesos. Recuerden que es muy importante retirarlos, porque si no, en el momento de licuarlos van a dañar su licuadora. Si en el momento de retirar los huesos del tejido se les dificulta, eso significa que les hace más tiempo de poner al fuego su preparación. Por tanto, van a colocarlo unos 30 minutos más hasta que los huesos se separen totalmente del tejido. Por ejemplo, en esta parte nos da a entender que todavía hace falta un poco de tiempo. Sin embargo, hay en partes donde el hueso nos queda de esta forma, que nos queda bastante limpio, como pueden ver. Entonces no importa, lo pueden aislar simplemente para que no tengan que ponerlo nuevamente al fuego. Vamos a llevar todos los ingredientes a una licuadora. Es claro que va a haber un poco de grasa todavía en esta preparación, así que no se preocupen, vamos a licuarla. La idea de esto es retirar cualquier hueso que nos haya faltado retirar de la olla. Y llevamos a licuarlo. Ahora lo que haremos será colar lo que hemos licuado para evitar que queden en la gelatina impurezas o partes gruesas. Con su licuadora y colador una vez ya limpio, vamos a hacer un segundo filtrado
para evitar que quede nuevamente este tipo de impurezas en nuestra gelatina. Ahora vamos a llevarlo al refrigerador durante unas 3 horas o preferiblemente de un día para el otro para retirar la capa de grasa y posteriormente quedar con la parte que necesitamos específicamente, que es la gelatina con la que vamos a realizar esta preparación. Campeones, transcurrido entonces el tiempo en la nevera, yo en mi caso lo dejé afuera durante una noche. Esta es la textura, la consistencia en la que nos quedan. Pueden ver que ya está cuajado prácticamente como una gelatina. En varios casos, si no retiraron bien la grasa en la parte inicial, pueden encontrar un aceite en la parte superior, un aceite residual, o incluso pueden tener una capa de grasa en esta parte. Vamos a ver cómo nos quedó esta gelatina, si tiene algún contenido graso. Como pueden ver, está totalmente limpia. En caso de que ustedes tengan grasa, se les va a notar claramente en el momento de retirarla. Es una capa aquí un poco más amarillenta, diferente a esta. Como pueden ver aquí, no está como esa. Lo que vamos a hacer ahora es agregar 2 tazas de agua o aproximadamente medio litro junto con 1,5 libras de panela. La idea es que también lo acompañen con clavos de olor y astillas de canela. Lo llevamos a fuego medio. La idea es que vayan revolviendo constantemente cada unos 3-4 minutos para evitar que se les vaya a quemar o a pegar en alguna parte. A medida que van cocinando, ya por último la parte de la gelatina negra, van a ver una espuma en la parte superior, la cual vamos a ir retirando con el uso de una cuchara. Y existe una prueba muy típica con esto, que es en el agua. Cuando ustedes vertan un poco, una cucharadita en esta, tiene que salir una fracción de esta blanda, no dura, sino blandita, y es el punto perfecto donde deben apagar y dejar aclimatar su gelatina. Ya en este punto nuestra gelatina tiene esta textura, ya es un poco más densa. Vamos a hacer la prueba en el pocillo con agua a ver qué tal nos está quedando. Como pueden ver, todavía está líquida, todavía se deshace en el agua. Esto significa que le hace falta más tiempo. 2 horas y 45 minutos después vamos a obtener una textura como la que están viendo en el video. Pueden darse cuenta que es muy chiclosa, muy densa, estira bastante. Vamos a hacer la prueba del agua a ver cómo es el resultado que estamos buscando. En el momento de sacarlo en el agua, se le sale fácilmente sin disolverse prácticamente. Ese es el punto perfecto en el que deben sacar y apagar su gelatina. Recuerden, antes de terminar, retirar las astillas de canela y los clavos de olor. Una vez lista, la bajamos del fuego y la ubicamos o la servimos en unas refractarias. Con mucho cuidado porque esto está caliente y la idea es que lo sirvan en recipientes que resistan el calor. Apenas, como pueden darse cuenta, es una receta que realmente vale la pena prepararla, a pesar de que se demora cerca de 6 horas desde el proceso en que inician su cocción hasta su resultado final, que es más o menos este. Recuerden engrasar un poco la refractaria para que les pueda desmoldar fácilmente y obtener un resultado como este. Antes de que se vayan, estén muy pendientes al próximo video porque vamos a explicar cómo se hace la gelatina blanca. Sin más que decir, cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan respecto a este video o cualquier otro que tengamos en el canal, no olviden comentarlo y realizar alguna sugerencia y ponernos una fotico por ahí en Instagram. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.